Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy día estamos junto a Andrés Vicencio, Portfolio Manager de los portafolios de la Reinvial, ex jefe y hoy un amigo muy cercano. Te cuento un poquito más, un poco del background de Andrés Vicencio. Él administra al día de hoy cerca de 1.300 millones de dólares en su cartera. Tiene 15 años de trayectoria en el mercado financieros y ha hecho clases en distintas universidades. Por mi lado, quienes habla, Esteban Cartes, menos famoso que mi invitado, pero les cuento un poquito más de mí. Ex analista de portafolios en la Reinvial, donde coincidimos con Andrés, y hoy asesor financiero acreditado por la CAMP, con una empresa dedicada a servicios relacionados a bienes raíces y también de asesoría financiera. Así que, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Cómo surgió? Es tratar de juntarnos acá con Andrés a tratar de conversar sobre mercado, sobre inversiones en mercado de capitales. ¿Quién mejor que alguien que trabaja directamente en la trinchera el día a día como portafolio manager y alguien que pasó por la industria trabajando hace algunos años? Así que, sin más preámbulo, los dejo con Andrés Vicencio y con la primera pregunta. Oye, Andrés, ¿qué es y cómo es ser portafolio manager en Chile? Cuéntanos un poquito más. Es una pregunta bien amplia, pero primero que partir dando las gracias por este espacio. Esteban ha sido una constante persona que ha pedido que hagamos esto, me ha convencido después de varios intentos, así que se agradece la instancia, la oportunidad. Y bueno, como tú decías, pues la idea es que podamos conversar digamos, con algunas noticias sobre la mesa, ¿cierto? Del mercado, quizás no tanto de inversión en cuanto a dónde hay que comprar, dónde hay que vender. La idea más bien es poder enfocar esto y causar esto, ¿cierto?, hacia cómo mirar los mercados, cómo entender los mercados y para qué sirven, o cómo encajan, ¿cierto?, esas noticias dentro de una visión de inversión. Y en esa línea te respondo la pregunta. Yo creo que hoy día ser portfolio manager, ¿cierto?, administrar dinero de terceros, básicamente, ya sea a través de fondos mutuos. Bueno, portfolio manager, ¿cierto?, una persona que se dedica a administrar un fondo en particular. Quizá para aquellos que no sepa muy bien lo que es un fondo, imagínense un fondo como una gran alcancía, ¿cierto?, donde distintas personas o compañías, ¿cierto?, colocan su dinero y alguien tiene que administrar esa alcancía, ¿cierto? Esa alcancía puede quedarse ahí quieta, ¿cierto?, y no invertirse en nada, o invertirse en distintos instrumentos, dependiendo cuál sea el perfil de riesgo, cuál sea el perfil de inversión, etc. Y eso es mi trabajo. Mi trabajo es invertir esa alcancía, ¿cierto?, y tratar de obtener el mejor retorno posible, dado un rayado de cancha adecuado. Y esa labor se hace complicada, sobre todo cuando los mercados están con volatilidad, porque hemos tenido 2 o 3 meses bien volátiles en el mundo financiero, ¿cierto? Las noticias de Donald Trump, el tema de las tarifas, la respuesta de China. Hoy día, por ejemplo, en particular, que estamos grabando en la mañana, hubo una suerte de acuerdo o de receso de tarifas, ¿cierto?, por un tiempo, y eso hizo que el mercado estuviera hoy día muy positivo durante el día. Entonces, ese tipo de situaciones evidentemente generan tensión, ¿cierto?, generan estados de alerta, y como en cualquier profesión, cuando uno se ve más exigido, por ejemplo, un abogado, un médico o un mecánico o cualquier persona que enfrenta, ¿cierto?, algún oficio, alguna profesión, ¿cierto?, y en un determinado momento se ve exigido por las circunstancias externas, ¿cierto?, o por clientes en particular, bueno, requiere sacar lo mejor de sí en cuanto al análisis, a la toma de decisiones, y para eso, en los distintos momentos en que a mí personalmente me ha tocado tomar decisiones, he contado con buenos equipos de analistas que al final te ayudan a pensar, ¿cierto?, te ayudan a entender lo que está pasando, a debatir. Es muy importante el debate, ¿cierto?, en esta profesión. Y además, ¿cierto?, una vez que uno tiene digamos, esa discusión previa, lo que viene después, ¿cierto?, es tomar la decisión de qué hacer. Y ahí uno queda más solo, en el sentido de que tiene que decidir, finalmente siempre tiene que haber alguien que decida qué se hace. Y esa es la parte que me toca a mí, que de repente puede ser un poco más estresante porque uno no tiene una bolita de cristal donde sabe para dónde va el mundo, sino que uno tiene ideas, ¿cierto?, tiene teoría en la cabeza y bueno, eso te ayuda a tratar de dilucidar para dónde tiene que ir, en este caso puntual, las inversiones. Bien, Andrés, y en ese sentido, sobre todo a mí me interesa la parte con los clientes, porque al final somos seres racionales, pero en muchas aristas de la vida somos más irracionales que irracionales. Entonces, ¿con qué tú te topas generalmente con clientes? ¿Qué es lo que más se repite con tus clientes? Bueno, en general, en momentos de estrés como los que estamos
por los que hemos observado todos estos meses, yo creo que lo que más resalta, lo que más caracteriza cualquier momento de tensión, en particular en inversiones, es el deseo de querer venderlo todo. Querer venderlo todo o evitar pérdidas y ojalá estar en caja. Y esa situación me toca a menudo, ya sea con clientes que invierten en fondos o con clientes que tienen sus carteras, ¿cierto? Y que están, digamos, administrados, asesorados por nosotros, donde yo diría que la pregunta más recurrente es, bueno, dado que está pasando esto, por ejemplo, el tema de las tarifas, bueno, ¿vendemos o no vendemos? ¿Nos mantenemos invertidos o no nos mantenemos invertidos? Y claro, ahí el desafío es más grande porque uno se puede equivocar, obviamente. O sea, esta cuestión no sabe si le salpica para arriba, para abajo, o para el lado. Entonces, tiene que tratar de recurrir, ¿cierto?, a los, entre comillas, fundamentos de cómo invertir y hacer fiel a esas cosas, ¿cierto? O sea, si eres un inversionista de largo plazo, bueno, tratar de encauzar al inversionista o al cliente en recordar que son inversiones de largo plazo, que los mercados rebotan, que las caídas no son para siempre, ¿cierto? Que la diversificación paga y que si uno tiene una buena diversificación condicional en un horizonte de tiempo específico, a la larga eso ayuda, ¿cierto? Y es mejor que estar haciendo este intento de vender, comprar cuando uno cree que tiene que entrar o salir del mercado. Oye, Andrés, entremos de lleno en la guerra comercial, que yo creo que es uno de los temas que genera mayor incertidumbre, no solamente en la gente que trabaja en inversiones, sino que aparte en el cliente. Partamos primero en cómo se han comportado las clases de activos durante el año. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales ganadores y los principales perdedores? Bueno, descontando lo que pasó hoy día, porque hoy día probablemente, no sé si cambie mucho el escenario, pero dejemos un poco de lado el movimiento de los mercados hoy día. Pero si tú miras hasta el viernes pasado, el viernes 9 de mayo, diría que los grandes ganadores en términos de grandes clases de activos, o sea, renta variable, acciones, renta fija o bonos, son los mercados fuera de Estados Unidos. Entonces uno mira el año y en particular desde que comenzó la guerra comercial el 2 de abril. Bueno, comenzó un poco antes con amenazas y qué sé yo, pero el 2 de abril es como la fecha en que Trump puso los aranceles y dijo, ya, de aquí para adelante, estos son los aranceles que le voy a poner a China, etcétera. Entonces, si uno mira de ahí para adelante, los mercados fuera de Estados Unidos han rentado mucho mejor, tanto en renta fija como en renta variable. Estoy hablando, por ejemplo, mercado europeo, ¿cierto? Incluso los mercados emergentes, Latinoamérica, Chile en particular, ¿cierto? El IPSA, la renta fija, el dólar a nivel global se ha debilitado, eso ha hecho que, por ejemplo, el peso haya caído de, no sé, pues 9,80 o 9,90 que estaba hace inicio de año, no tengo la cifra exacta, llegó a caer a 9,20, ¿cierto? Volvió a subir un poquito, pero en general, ¿cierto? Hemos visto durante este año un mejor desempeño de activos fuera del mercado americano. Eso yo creo que son los grandes ganadores. A mí principalmente me ha llamado la atención Europa. Ha sido súper extraño cómo se ha estado comportando Europa. De hecho, no me lo esperaba para nada. No sé si tienes alguna, no sé si explicación, pero ¿cómo lo están viendo ustedes? Porque al final, o más que ustedes, tú, ¿cómo lo estás viendo en particular? Porque Europa, nosotros cuando trabajamos juntos, es un asset class bien particular. Entre comillas, pequeño, entre comillas. No lo miran mucho los... O sea, cuando uno ama carteras de inversión, ¿cierto? Globales, es una asset class que entra en la cartera, en el portafolio, pero no con una importancia tan grande. Entonces, claro, cuando uno, no como el caso de Estados Unidos, la acción americana, por ejemplo, tiene un peso relevante y uno dedica más tiempo, ¿cierto?, a tratar de entenderlo. Pero te diría que el caso de Europa en particular tiene tres grandes frentes que a mi juicio hay que seguir monitoreando. Uno es su vínculo con China. Lo que le pasa a China, bien o mal, le pega bien o mal a Europa, en particular a la clase de activo de renta variable. El segundo tiene que ver con las tasas de interés, y ahí el Banco Central Europeo, ¿cierto?, ha sido bien rápido en recortar la tasa de interés. Entonces, el recorte de tasa, cada vez que los bancos centrales recortan la tasa de interés, ¿cierto?, eso es bien bueno para los activos de riesgo dentro de un mercado o los activos de riesgo relativos a la tasa de interés. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, si el Banco Central reduce la tasa de interés a 0%, eso quiere decir de que un depósito a plazo te paga muy poquito o casi nada, o un bono de corto plazo te paga muy poquito o casi nada, pero a diferencia de activos de más riesgo, ¿cierto?, que tienen más volatilidad, ¿cierto?, son más difíciles de entender, pero que en ese escenario, ¿cierto?, tienen un retorno esperado mucho más alto, porque hay una suerte de intercambio, ¿cierto?, dado que el depósito a plazo no me paga bien tanto, bueno, quizás la gente, los inversionistas empiezan a buscar otros activos, como por ejemplo las acciones. Entonces, el hecho de que el Banco Central haya recortado la tasa de interés es un buen, y se haya apurado más que el Banco Central americano,
en recortar esa tasa, ¿cierto? Es un buen puntapié inicial, ¿cierto?, para que las acciones europeas en particular sigan andando bien. Y un tercer punto tiene que ver con el ciclo económico, ¿cierto? Europa está mucho más golpeado desde el punto de vista de actividad económica de lo que empieza recién a pasar en Estados Unidos. Y eso también es un buen punto de entrada, porque si el ciclo económico a la baja o muy golpeado, ¿cierto? Tú le agregas el hecho de que el Banco Central está bajando la tasa de interés, eso también es bien bueno, o tiene una alta correlación, ¿cierto?, con que los activos de riesgo, las acciones nuevamente, anden en términos relativos mejor que el depósito a plazo, que los bonos más cortos. Perfecto. Sí, pues ahí juega un poquito lo que llaman ustedes ahí a la reversión de la media. Sí, es un tema de reversión a la media, pero también tienen como, entre comillas, concepto económico, ¿cierto? Sí, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en acciones, ¿cuándo es el momento de invertir en acciones? Esa es como la clásica pregunta que uno tiene, ¿cierto? Yo creo que para responder esa pregunta uno tiene que mirar de manera genérica lo que está pasando con dos cosas. Uno, con lo que pasa con la actividad económica, porque eso te lleva a la larga, ¿cierto?, a que las compañías tengan mejores o peores resultados o utilidades, ¿cierto? Y otro tiene que ver con qué es lo que está pasando con la tasa de interés. Si la tasa de interés cae o está cayendo, ¿cierto? Eso al final del día aumenta tu apetito por activos de riesgo, aumenta tu apetito por acciones. Entonces, más que reversión a la media, yo te diría que tiene que ver con ok, en qué etapa del ciclo estamos, que eso siempre es difícil de saber, pero uno puede tener una idea más o menos, mira, la etapa del ciclo es esta. Y segundo, condicional en esa etapa del ciclo, bueno, lo que viene para adelante, ¿cierto?, es un camino de alto crecimiento junto con alta tasa de interés, alto crecimiento con baja tasa de interés, bajo crecimiento, alta tasa, etcétera. Entonces, cuando uno tiene más o menos mapeado, ¿cierto?, esos posibles escenarios, te ayuda mejor a entender si es que hay que cargarse más acciones o más a renta o más al depósito a plazo. Perfecto. Oye, Andrés, durante esta última semana se ha hablado mucho de la disrupción en la logística de envíos marítimos. Se ha hablado también de que podrían haber estanterías vacías en Estados Unidos. Por este choque al final de todos los productos que son enviados de China. Por otro lado, se ha hablado de que hace harto tiempo China estuvo comprando muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos y ahora se estaría deshaciendo un poco de esta deuda y lo que podría estar afectando también la tasa de los bonos del Tesoro. ¿Qué opináis tú con respecto a todo esto? ¿Crees que son fundados todos estos miedos o crees que solamente es incertidumbre de paso? Sí, es difícil la respuesta porque siempre en el movimiento de los precios, a la alza o a la baja, siempre hay variables que te ayudan como a entender ese movimiento. Son variables que uno mira que son recurrentes, ¿cierto? Un comportamiento de variables que son recurrentes y que te pueden dar una especie de marco de entendimiento de lo que está pasando con los precios. Pero también hay mucha noticia o mucha información que de repente mete más ruido que lo que ayuda, ¿cierto? Por ejemplo, el tema de la estantería en Estados Unidos. Yo la verdad que no sé si eso es verdad, pero lo que te puedo decir es que he conversado con algunos amigos que viven allá. Y claro, no es que te digan, oye, los supermercados están vacíos y ya no hay productos. No, pero sí dicen, oye, me ha costado encontrar más de estas cosas. Fíjate que el último mes o la última semana ya no está llegando este producto, o no están llegando estas variedades de este producto, o los repuestos de los autos son un poco más caros. O sea, eso es verdad, o sea, eso da la sensación de que está ocurriendo. Ahora, que eso sea exactamente fruto de la guerra comercial, puede ser debatible, ¿cierto? Coincida justo con un mal embarque, qué sé yo. Lo otro que leí fue que en los puertos, ¿cierto?, de la parte oeste de Estados Unidos, ¿cierto?, había menos despacho de barcos, ¿cierto?, procedentes de China. Bueno, eso yo creo que es parte de un cierto. Y la pregunta que uno se hace después, bueno, ok, esta información, ¿cómo afecta a los precios? ¿Cierto? Eso sería un momento para comprar o para vender acciones. Bueno, y ahí yo creo que un poco lo que conversábamos delante, ¿cierto? El hecho de que haya este ruido todavía, por mucho que hoy día se haya solucionado un poquito, pero que haya este ruido de tarifa, esta incertidumbre respecto a las reglas del juego, que se reflejan en estas cosas, ¿cierto? Se reflejan en que llega menos barcos, se reflejan en que hay menos accesibilidad a productos, etcétera, acceso, perdón, a productos. Este ruido, ¿cierto?, de alguna manera te genera presión en los precios, te genera volatilidad, ¿cierto? Te generan distintas expectativas, si el S&P va a subir, va a bajar, si la acción europea del momento no, etcétera. Pero
en particular desde el punto un poquito más arriba, ¿cierto? O más general, sigue siendo información que a la larga, ¿cierto? No debería ser tan relevante. Y en particular porque el evento que es Trump amenazando al resto del mundo puede darse vuelta, y de hecho lo hemos visto que hoy día se dio vuelta, ¿cierto? Había algunos titulares en la prensa, o creo que lo vi en Twitter, no en la prensa, pero en Twitter, de que Trump se había dado vuelta la chaqueta, ¿cierto?, respecto a las tarifas. Entonces, claro, cuando esa incertidumbre decrece, evidentemente como que todo empieza, o todo vuelve, ¿cierto?, a su, entre comillas, normalidad, y por eso el Standard & Poor's tuvo el alza que tuvo hoy día. Ahora, respecto al tema de la deuda, bueno, China es uno de los grandes tenedores de deuda americana, y sí, yo también he escuchado, ¿cierto?, esta especie de Es como una teoría conspirativa. Claro, es como una teoría conspirativa, que China como que trató de mover la tasa, o sea, salió a vender papeles, ¿cierto?, para mover la tasa y complicar a Trump, y en algún momento la tasa llegó al 5%, o cerca del 5%, ¿cierto? Y eso le generó alto problema al gobierno. Y eso es verdad, pero también yo creo que parte del alza en las tasas de interés tiene que ver también con un tema de percepción de riesgo de la economía norteamericana, ¿cierto? O sea, desde el inversionista internacional con respecto a los bonos americanos. Entonces, y eso pasa en todos los mercados, ¿cierto? Por ejemplo, en Chile, cuando ocurrió el tema del estallido social, ¿cierto? Los papeles, los bonos, la tasa de interés chilena también subió en un momento del tiempo, porque el país se vuelve más riesgoso de lo que era antes de que eso ocurriera, ¿cierto? Y aquí yo creo que pasa algo parecido, ¿cierto? Antes del 2 de abril, la percepción de riesgo americana, de la deuda americana, era distinta a la que hay después del 2 de abril, principalmente porque hay este cambio en las reglas del juego. Piensa que Canadá, México, etcétera, tenían acuerdos firmados con Estados Unidos de libre comercio, y Trump hizo oídos sordos a esos acuerdos ya firmados, o quiso imponer nuevos acuerdos, ¿cierto? Y eso es meterle ruido al tema. Entonces termina siendo a la larga, ¿cierto?, un cambio en reglas del juego que termina afectando la tasa de interés. Y otro tema que lo encontré súper interesante que mencionaba Daniel Velandia de Credit Corp Capital, en el diario financiero. Él hablaba que por primera vez en la historia se daba este escenario súper llamativo, por decirlo así, que Estados Unidos ya no era refugio ante incertidumbre. No, yo creo que quizás no es que no sea refugio ante incertidumbre. Lo que pasa es que lo que yo sí creo, un poco lo que comentaba recién, de que la sensación de, o sea, si antes tú pensabas de que los activos americanos, en particular la tasa o los bonos del tesoro, ¿cierto?, americano, eran el activo donde había que estar, ¿cierto?, cuando venía una crisis, igual que el dólar. O sea, había un problema en el mundo, uno compraba dólares porque el dólar, claro, era la moneda de refugio. Si eso antes tú lo tenías valorado como 10, o sea, en una escala de 1 a 10, donde es la mayor percepción de seguridad, hoy día quizás es 8 o es 7, ¿cierto? Pero en términos relativos sigue siendo activo de refugio, o sea, activo de refugio más caro. Tienen un precio distinto, obviamente, pero yo creo que eso no cambia, ¿cierto? Porque las alternativas son alternativas de activos financieros bien escasas, ¿cierto? Está el tema del oro, por ejemplo. El oro no es un producto masivo, por eso está en el valor que está. Los bonos alemanes. Bonos alemanes, pero son mercados mucho más pequeños. Bueno, no es pequeño, pero en términos relativos al mercado americano lo es. Los bonos suizos, ¿cierto? El franco suizo, el Bitcoin. Sí, son mercados que quizá pueden de alguna manera complementar, ¿cierto?, a Estados Unidos como activos de refugio, pero yo creo que todavía estamos muy lejos en el tiempo, ¿cierto?, para que reemplacen a los activos americanos. Yo te diría que quizá lo que ha pasado es que ese grado de seguridad que antes tenía Estados Unidos cayó un poco, pero no, a mi juicio no ha desaparecido. No es que de ahora en adelante, ¿cierto?, si viene un problema yo voy a vender mis dólares y no, yo creo que la gente va a seguir teniendo dólares en el bolsillo. Lo que pasa es que a diferencia de lo que había pasado antes, hoy día tiene dólares, tiene oro, tiene franco suizo, tiene bonos alemanes, ¿cierto?, en mayor cuantía. Sí, en esa línea también hay gente que habla también de lo que está pasando con la deuda interna de Estados Unidos, que ha aumentado muchísimo y que ya estaría un poquito fuera de control, y eso tendría repercusiones también, y ahí ya se agrega además más incertidumbre. Pero ¿cómo lo ves tú también eso? Siempre me ha causado curiosidad el argumento de la deuda interna, ¿cierto?, como fuera de control. Porque han habido varios episodios en la historia, ¿cierto? El más reciente quizás Europa, en 2013, con niveles de deuda también bastante altos, de más de una vez el PIB, ¿cierto?, en algunos países. Sobre todo estos países periféricos, ¿cierto? Creo que los PICs le llamaban, ¿cierto? Era por Portugal, Italia, Grecia, España. Yo creo que sí, hay que tener obviamente un nivel de regla, ¿cierto? Un nivel de regla fiscal. Eso lo determina cada país, ¿cierto?, según lo que es su tasa de crecimiento de largo plazo, etcétera. Pero a la larga, ¿cierto?,
la deuda siempre se va como reactualizando, ¿cierto? El rollover de deuda, que es en términos más técnicos. Entonces, claro, lo que eso produce es que al final tú vayas pateando la deuda para adelante, ¿cierto? Para las generaciones futuras. Entonces, yo no estoy tan claro de que un nivel de deuda tan alto, ¿cierto?, sea tan perjudicial para un país en particular, sobre todo si ese país en particular aún tiene potencial de crecimiento relevante, ¿cierto? Es distinto cuando tú enfrentas a un país, como por ejemplo el caso de Venezuela, ¿cierto? Uno pensaría en Venezuela. O Argentina. No, pero Argentina ha cambiado un poco, fíjate, pero el caso de Venezuela, que siento que está con un nivel potencial de crecimiento muy acotado. Claro, uno pensaría, oye, un país con un alto nivel de deuda, o sea, si Venezuela tuviese un alto nivel de deuda, ¿cierto? Y con potencial de crecimiento muy, muy acotado, evidentemente es un país mucho más riesgoso y debe tener una tasa de interés mucho más alta, ¿cierto? Sí, Argentina es un caso súper llamativo. Cuando yo recuerdo que cuando yo estaba, había mucha expectativa con respecto a Argentina por Macri, Claro. que eso no terminó resultando, pero hoy en día lo que está haciendo Milei yo lo encuentro al menos llamativo. O sea, sí, y eso es lo que te decía, que al final cambia la percepción de crecimiento futuro. Entonces, si tú tienes una percepción de crecimiento futuro más positiva, probablemente estés dispuesto a tolerar un nivel de deuda mayor. Y eso a la larga, ¿cierto?, también se refleja en los precios. O sea, aquí la tasa de interés en particular, es como el termómetro, ¿cierto?, que mide esa sensación de cuánta deuda versus cuánto crecimiento potencial, etcétera. Bueno, en parte también porque explica por qué la deuda en por qué la tasa de interés en Estados Unidos, ¿cierto?, ha subido. En parte tiene que ver con estas percepciones de mayor déficit y quizá un crecimiento más acotado a lo que teníamos hasta el año pasado. básicamente si uno lo lleva como a un país, lo asemeja, lo compara por ejemplo con una persona, pensando por ejemplo en trabajo y deuda que cada persona tiene. Si a ti te están subiendo el sueldo todos los años, o lo reajustado a inflación, por ejemplo, y tú tienes una cantidad de deuda importante, tú siempre vas a poder seguir pagando esa deuda siempre y cuando tengas trabajo y puedas seguir pagando esos intereses o esos plazos que tienes que hacer frente. Claro, ese ejemplo es bueno, pero también tiene sus limitaciones, porque al final del día los países, por ejemplo, no se mueren, ¿cierto? Los países son relativamente, entre comillas, infinitos, van cambiando los gobiernos, ¿cierto? Van cambiando la gente que toma decisiones, pero el país continúa ahí. El país no se enferma, ¿cierto? La persona si se enferma, por ejemplo, tiene un accidente, o es despedida de su trabajo, ¿cierto? Tiene para el banco que te presta la plata, eso es un cambio instantáneo prácticamente en la percepción de riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso o te cortan el crédito, ¿cierto? O el crédito que te puedan dar potencial siempre es más caro, a una tasa de interés más alta. En los países eso no ocurre. O sea, tienen no sé si concepto, pero esta idea de que son más infinitos, ¿cierto? Entonces, yo creo que a diferencia de lo que ocurre con una persona en particular, en el país sí es relevante que las reglas del juego respecto a cuánta deuda tomar, ¿cierto?, y se respeten a lo largo de los gobiernos. Por eso, en el caso de Chile, por ejemplo, está esta discusión de las reglas fiscales, ¿cierto?, de que no es lo mismo que había en la concertación, etcétera, que hay que volver un poco a lo mismo que teníamos antes. Y tiene que ver con eso, porque en la medida que uno fija reglas de juego, las respeta, ¿cierto?, y las mantiene en el tiempo, independiente de cuál sea el gobierno de turno, o el color político del gobierno de turno, eso te da cierto mayor certeza a los mercados internacionales y por tanto permite de que, por ejemplo, las tasas de interés, ¿cierto?, sean más estables en el largo plazo, con todos los beneficios que ello trae, ¿cierto?, a la economía. Claro, al final es eso, que tú te comportes de cierta forma durante un periodo largo de tiempo es lo que te da credibilidad. Y eso es lo que genera confianza de que en un futuro te vuelvan a prestar dinero cuando tú salgas a emitir deuda. Exacto. O cuando vaya al banco a pedir plata. Claro, también. Yo creo que Ya, cubrimos hartas cositas. Hablamos de harto, muy interesante. Sí. Feliz de que se den estas instancias para poder conversar contigo, que tienes muchísima experiencia. Para mí, un crack. Para mí un crack de mercados, de finanzas, de todo. Así que eso, espero que les guste. La idea es próximas 2 semanas, ¿cierto? Ahí nos costó empezar esto porque primero te enfermaste tú, después me enfermé yo, entonces habíamos pensado antes, por eso estamos con todo, así que y sigo. que escuche esto nos tendrá que disculpar. Sí, totalmente. Y ahí vamos a ir recibiendo un poco el feedback para ir mejorando. Así que hoy siguiendo levantando temas de interés que a la gente le interesa. Así que eso, un abrazo, Andrés. Oye, muchas gracias. Y gracias, saludos a todos. Que estén muy bien. Estamos hablando. Chao. Chao.